Hola, continuamos con el curso de Introducción al Análisis de Datos de Gobierno con Python y Pandas. Hoy vamos a empezar a ver cómo trabajar con una tabla y cómo seleccionar partes. Ya vimos cómo instalar Anaconda, ya vimos Jupyter Notebooks, una introducción a Python. La clase anterior ya obtuvimos un conjunto de datos, un Excel de hecho. Abrimos el Excel en Pandas e hicimos un profile básico para poder revisar lo que había dentro. Entonces, esto nos dio una idea de lo que había dentro del conjunto de datos de manera general. Para lo que nos va a empezar a interesar es cómo manipular los datos. Entonces, en esta sesión, lo que vamos a hacer es ver las maneras de seleccionar los datos dentro del data frame. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que ya hemos hecho antes. Vamos al navegador de Anaconda, nos vamos al entorno, curso Pandas 2025. Cargamos el entorno, nos vamos a Jupyter Lab y nos abre en el navegador. Luego, al mismo tiempo, lo que hacemos es que nos vamos aquí al curso, Panda 2025. Hoy es la clase 4, selección. Descargamos el conjunto de datos, lo copiamos, lo pegamos. Yo ya lo había descargado. Entonces, lo podemos buscar en donde esté curso Pandas 2025. Selección de datos, lo abrimos. Si ustedes lo ven, ya lo corrí porque para que se desplegara bien, entonces lo voy a ir aquí y voy a restartear el kernel y borrar todo lo que hemos hecho para que lo empecemos desde abajo. Perfecto, esto es lo que hemos hecho casi todas las clases. Creo que de hecho es la última vez que lo hago en público. De ahora en adelante más bien voy a empezar en terminal o tener esto abierto. Entonces, vamos a empezar como vamos a empezar casi siempre. Vamos a cargar el histórico de bitácoras onomásticas. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros habíamos discutido que nos interesaba la hoja HBO. Aquí está el archivo, aquí está la hoja que nos interesa, y eso es lo que hicimos la vez pasada, ¿no? Que fue una limpieza un poco agresiva, ¿no? Entonces dijimos, ha transcrito, nomás nos interesan los números. Entonces, corremos esto y nos va a cargar los datos. Y lo que tiene que desplegar es un data frame. Entonces, un data frame es como estamos llamando a una tabla. La tabla tiene varios elementos. Tiene las columnas, son estas que ven aquí abajo. Se pueden revisar con punto columns. Tiene las filas. Es esta primera columna de aquí que ven en negritos y que no tiene nombre. Este es el índice. Es el index. Tiene los valores, que es todo lo que está dentro de la tabla. Tiene shape, es lo que nos despliega aquí al fondo, que es el tamaño. Y tiene dtype, que nos dice, esto es texto, esto es número, etcétera, etcétera. Pandas trata de inferir por default qué tipos de datos hay, pero ustedes le pueden forzar a que haya tipos de datos. Si yo quiero ver las columnas, le digo df.columns y me despliega los nombres de columnas. Esto es útil cuando tenemos una tabla gorda como la nuestra para poder ver todas. Si queremos ver el índice, le decimos df.índice y nos dice de 0 a 96.844. Esto es porque nosotros no le asignamos ninguna columna. Entonces, por default, asigna los números 0, 1, 2, 3 en adelante. Les queda de ejercicio checar values, shape y dtypes. Ahora, muchas veces cuando queremos hacer una tabla, no queremos toda la tabla, queremos solo una parte. Entonces, si yo quiero seleccionar una columna, uso esta notación df, abro corchetes, este espacio es opcional, y el nombre de la columna. Esto es muy parecido a la notación que usamos para los diccionarios, ¿se acuerdan de la llave? Entonces, si yo le digo df sexo, me despliega la columna de sexo. Si yo quiero seleccionar varias columnas, le paso una lista. Entonces, miren, df, abro corchetes y luego aquí adentro hay una lista. Ejecuto esto y me va a decir conocido, desconocido, conocido, femenino, conocido, masculino. Y me va poniendo todo acá. Si yo quiero ver la fila, uso punto .log. Entonces yo le digo la fila 1000 y me despliega la fila 1000. Vean ustedes que me la despliega un poquito como si fuera una serie.
Entonces me dice, ID es este valor, número transcrito es este valor, primer apellido es este valor, diagnóstico es este valor, tipo de restos es este valor. Entonces aquí yo ya voy viendo la fila. Puedo usar este comando .loc para seleccionar filas y columnas. Entonces, miren, aquí le pasé una lista de filas, 10, 100, 1000, 10,000, y una lista de columnas. Al hacer esto, lo que sucede, si yo la selecciono, que me va a dar cuatro filas, 10, 100, 1000, 10,000, y las dos columnas que le pedí. Y obviamente pueden ustedes modificar qué filas y qué columnas quieren. Podemos seleccionar también por posición. Por ejemplo, le digo punto iloc. Noten aquí está ahí. Entonces, punto loc es punto localizado y es por la llave. Punto iloc es por la posición. Le digo, dame el noveno. Y me dice, el noveno tiene índice tiene este valor, etcétera, etcétera, ¿no? O le puedo pedir, miren aquí, por ejemplo, un slice para las filas de la 9 a la 15ª y la segunda, quinta y séptima columna. Me dice, ah. Así quedó, ¿no? Entonces vean ustedes que puedo usar la misma notación, que es filas, columnas. Una cosa que es importante decir es que los nombres de las columnas y los índices idealmente deben de ser únicos. A veces lo que sucede es que a veces la gente pone columnas con, con nombres repetidos o filas con nombres repetidos originalmente desde el Excel o desde el CSV. Y entonces Pandas lo soporta, pero eso es malo, porque si tú tienes dos columnas que dicen fecha, cuando le dices, oye, dame la columna fecha, ¿cuál de las dos te va a regresar? Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es este comando de aquí, isUnique, que les regresa si es verdadero o falso. Si es verdadero, si es único, por ejemplo, ID no se repiten, pero nombre sí se repite, porque nombre tenemos, por ejemplo, todos los desconocidos, ¿no? Una cosa que yo les recomiendo mucho cuando pongan los nombres de columnas es que pongan comilla, la primera letra, y luego seleccionen con Tab, les abre el menú y lo cierran. O si van a seleccionar varios, pongan punto columns, copien las que quieran y luego las peguen. ¿Por qué? Porque cuando uno está trabajando con datos que alguien hizo en Excel, es súper común que suceda esto, que hay un espacio y uno no ve el espacio en el Excel. Pero la computadora sí se fija en el espacio y entonces dice, oye, pero es que no existe la columna ID, tú ves el Excel y dices, oye, sí existe. Y lo que sé es que ella está pensando ID espacio y tú estás pensando ID a secas y este es un problema muy serio. De hecho, a veces parte de la limpieza es quitar estos espacios extra, incluyendo los nombres de las columnas. Entonces, mi gran recomendación es usen el autocompletado, les va a ahorrar muchos problemas. Ahora, yo ya vi que tengo aquí dos columnas, nombre completo transcrito y ID. Nombre completo transcrito tiene repetidos, esta no la puedo usar de índice, pero ID sí. Entonces, si la quiero usar de índice, le pongo df.setIndex y entre corchetes el ID. Y miren, ahora está en negritas el ID. Y puedo referenciar en teoría las columnas. En teoría. ¿Por qué? Porque si yo vuelvo a correr df, vean que otra vez el índice es 0, 1, 2, 3. Esto tiene que ver con un comportamiento de Pandas. Pandas, estas operaciones las hace y genera una vista y no modifica el objeto original. Esto es muy útil porque a mí me permite lo que ya hemos visto en varias secciones, ¿no? Que yo empiezo a seleccionar, luego aplico una operación, ordeno, filtro, etcétera, etcétera, y obtengo una tabla y luego regreso y la tabla original no se mueve. El problema es que si queremos modificar la tabla, hay que guardarla. Entonces, df.setIndexID, yo le doy df. Miren, lo que hago yo es que reasigno. Entonces, df.setIndexID me genera una tabla modificada y lo digo, guárdala en df. Y entonces, ahora cuando yo vea df, ya aparece ID. Un detalle importante es que si ustedes ahora tratan de buscar df ID,
les va a decir key error. Este error ya lo conocemos. Este error dijimos que es cuando no encontramos la llave. ¿Qué sucede? Que ID ya no es una columna y por lo tanto ya no es una llave válida. Tengan cuidado con ese detalle. Ok, un par de funciones más para seleccionar. Está df.get, me regresa a las primeras 5 filas por default, súper útil para ver rápido una tabla y revisarla. Y .tail me regresa a las últimas. Si yo le pongo aquí un número, por ejemplo 10, me va a regresar las 10. Entonces yo puedo ponerle .get 25, .tail 10 y me va a regresar las últimas o las primeras 10. Esto es muy útil como para ver el inicio y el final. Me gustaría hablarles ahora de una serie de operaciones que son bastante útiles, que es determinar si los valores son únicos o no. Ya utilizamos esta función aquí arriba, isUnique, para saber si había valores repetidos o no. Pero una cosa que nos puede interesar mucho es ver cuáles son los valores únicos. Entonces, por ejemplo, yo les digo df, tipo de restos, punto unique, y me dice cadáver, miembros, fetos, restos, socios, recién nacidos. Estos son los únicos, ¿no? Estos ya los habíamos visto en el profile. Si no nos interesa saber cuáles son los valores únicos, sino el número, le doy n unique. Me dice 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, pues sí. Si yo quiero contar los valores, le digo tipo de restos, punto value counts. Y miren ustedes, me dice cadáver, hay 91,000, feto hay 28,000, etcétera, etcétera. Hay 2,800 y para abajo, ¿no? Si yo quiero ver estos como porcentaje, le dan la función normalize. Y miren lo que hace, me dice el 94%, el 0,00049%, esto es como un 0,04%, y esto me normaliza. Una cosa muy, muy útil es que yo puedo tomar varias columnas y decirme que me cuente. Entonces, miren, masculino, conocidos hay 59,000, femenino, conocidos hay 18,000, masculino desconocido hay 13,000. Esto que ven aquí es un multiíndice, es decir, tiene varios índices al mismo tiempo. Es una estructura un poco compleja, les recomiendo ver la documentación. Otra cosa que es importante tomar en cuenta con value counts es si hay NAs o no. Por ejemplo, edad transcrito, yo lo forcé a que fueran números y dijimos, si tienes algo así como 34 días y dices esto es un string, tú ponle que es nan. Entonces, me gustaría ver cuál es esto contando los nans. ¿Por qué? Porque muchas veces la cantidad de nans me cambia el porcentaje. Entonces, miren, el 61% son nans, el 1,7%, el 0,017, porque esto está normalizado de 0 a 1, son 40 años, luego tenemos los de 30, etcétera, etcétera. Si yo corro esta función sin drop NA, lo que va a suceder es que vean que me cambian significativamente. Esto pasó del 0,017 al 0,046. Entonces, es importante contar los nans porque a veces la ausencia de información es un trozo de información. Entonces, tomen esto en cuenta cuando estén utilizando value counts. Value counts nos regresa una serie o una tabla, entonces pueden utilizar operaciones de tablas y series. Por ejemplo, procedencia transcrito, hay un montón de procedencias. Yo puedo poner value counts y pedir las 5 más comunes. Y vean ustedes, esto no me modifica el data frame original, simplemente estoy encadenando selecciones y operaciones. Entonces, selecciono la columna procedencia transcrito, aplico la función value counts y luego selecciono las primeras 5. Y me dice, sin datos es lo más común, luego la 32ª delegación, 33, 27 y 32. Y aquí ya luego empiezo a ver que van a necesitar hacer una limpieza porque 32ª y 32 es la misma. Un ejercicio muy útil que yo les recomendaría es determinen cuáles son los 5 apellidos más comunes. Esto ya lo debemos de saber del profile, entonces háganlo aquí.
díganme cuántas veces aparece cada uno, qué porcentaje de la población tiene cada apellido, y luego traten de ustedes de averiguar cómo afectan los datos protegidos estas cuentas. Es un ejercicio relativamente sencillo, nada más seleccionan, sacan value counts, ven cuántos cuentan, normalizan y luego ponderen qué sucede si incluyen los de protegidos o no. Otro tipo de operaciones muy comunes es el ordenar. Para ordenar usan sort values. Entonces, si usted le dice en DF, abro corchetes nombre propio sort values, me ordena la serie. Primero me pone los caracteres especiales, luego me pone A, B, C, D en orden alfabético y al final me pone los nans. Por default, esto es ascendente, es decir, empiezo con caracteres especiales, termino con la Z y luego con los nans. Le puedo decir que sea descendente. Esto es útil, por ejemplo, cuando los números, ¿no? Cuando quieren los que tienen números más grandes. Dicen DF, sort values, y miren, aparece primero la Z, ¿no? Ahora, esto yo estoy operando sobre una sola serie, sobre una sola columna. A veces lo que sucede es que yo quiero ordenar todo el data frame. Entonces, miren, aquí tengo el data frame y doy punto sort values y le digo por qué columna quiero ordenar. Y entonces vean cómo se movió el ID, que es nuestro índice, porque ahora esto está ordenado por el nombre propio. ¿Cuál es el nombre propio? Deberían de estar primero los slash n y al final los nans. Yo puedo hacer esto, miren, df.sortValues, seleccionar varias llaves, entonces primero voy a ordenar por sexo, luego por conocido desconocido. Entonces yo tengo varias mujeres, primero las voy a ordenar, primero decir hombres porque hombres es con H y luego mujeres porque mujeres es con M. O primero va a decir femenino, porque femenino es con F, y lo masculino, por las letras, y luego va a decir conocido, desconocido, ¿no? Y le puedo decir que unos se ordenen ascendentes y otros descendentes. Y yo puedo hacer las combinaciones necesarias. Entonces, miren, aquí están primero las mujeres, al final me imagino que están los desconocidos, y yo puedo hacer las operaciones necesarias para ordenar. Hasta ahora, esto es algo que relativamente se podría hacer en Excel, es decir, seleccionamos columnas, ocultamos columnas, ustedes pueden darle un select data y pueden abrir los filtros. Donde realmente empieza a brillar Pandas es con lo que es subsetting. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los datos de acuerdo a una condición. Esto es estrictamente hablando posible hacerlo con pandas con Excel, pero se vuelve muy complicado. A veces uno tiene que generar columnas nuevas y luego aplicar operaciones, y etcétera, etcétera. Entonces, lo primero que yo voy a hacer es decir, quiero seleccionar a las mujeres. Entonces, tomo la columna sexo y busco aquellas que son femeninas. Y lo que va a hacer es que va a tomar esa columna y va a evaluar. Y miren, para el uno me dice true, para el 2 me dice true, para el 3 me dice false, 4 false, y así sucesivamente. Si yo al data frame le paso una serie con verdaderos y falsos, solo me va a enseñar los verdaderos. Miren, Teresa, Catalina, María, María, Sara. Entonces aquí solo me está seleccionando las filas cuyo sexo es femenino. Si yo quiero las que son no mujeres, es decir, las que son masculino o sin datos, le doy que sea diferente. Y entonces miren, Juan, Isaac, dedo desconocido, Samantha desconocido. Si los datos son numéricos, yo puedo empezar a usar, por ejemplo, criterios. Entonces, si quiero los menores de edad, le digo edad transcrito, menores de 18, y me los va poniendo aquí. Y yo puedo ir checando que sean los menores de 18. Vamos a ver si nos muestra las edades. Sí, aquí están las edades, ¿no? 17, 4, 16, 7, 16, 17. Una selección que es muy común hacer es ver cuáles son los casos en las filas en que tenemos datos faltantes. Porque, por ejemplo, es muy común en este tipo de datos, ¿no? Que los desconocidos nos falten datos del nombre, nos falten datos de la edad,
justamente que son desconocidos. Yo le digo dfdat transcrito punto ICNA, me va a regresar todos los casos donde no conozco la edad y puedo empezar a revisar qué es lo que sucede. Y miren, me voy para acá y me dice, ah, pues es que estos son los que no conoces la edad. Y les puedo decir incluso que son 59,000. Una cosa que yo puedo hacer es una negación. Entonces, aquí yo le estoy diciendo dfda transcrito punto ICNA. Si quiero los que sí son, le pongo este not. También podré usar la función notNA, que es mucho más cómoda, pero en general, con esta viruguilla de aquí, virigüella, pueden ustedes negar. Entonces, si aquí dice verdadero, ahora va a decir falso. Si decía falso, va a decir verdadero. Y entonces, ahora me regresa a todos los que sí tienen edad. Y es el selector que ya habíamos hecho y la negación del selector. Hay otra serie de operaciones que son súper útiles. Entonces, aquí yo puse las procedencias que son hospitales. Joco, Rubén Leñeros, el Balbuena, el Centro Médico, la Cruz Roja. Entonces le voy a decir, tengo esta lista de hospitales. Y le voy a decir, toma la columna procedencia estándar y dime si el valor está en hospitales. Si el valor está en hospitales, en esta lista me va a regresar un verdadero, ¿no? Y entonces así yo puedo ver todos aquellos que vienen de hospitales. Si quiero a los que no están en hospitales, ¿qué hago? Le pongo la viruguilla. Y entonces, ahora me regresa a todos los que vienen de lo que no es un hospital. Miren, la 32ª, la 15ª, la SD. Donde esto se vuelve muy interesante es que ustedes pueden empezar a seleccionar múltiples criterios. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo quiero a las mujeres menores de edad. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Tendría que seleccionar a todas las que son mujeres, entonces le digo DF sexo es igual a femenino, y a todos los que son menores de edad, y luego le digo DF edad transcrito es menor de 18. Yo podría hacer esto por pasos, ¿no? Podría primero seleccionar las mujeres y luego seleccionar los menores de 18 años. Pero también puedo hacer esto, que es encadenar una serie de selecciones. Pongan cada selección entre paréntesis y luego este ampersand de acá te representa un i. Entonces, las dos condiciones se tienen que cumplir. Si quieren que sea una o la otra, por ejemplo, los menores de edad o los que dicen feto, le pueden poner aquí otro paréntesis y un no. Y pueden ustedes ir atando una serie de condiciones. Si yo hago esto, miren, DF, lo que no se necesitaba, DF sexo femenino, DF edad transcrito. Y me regresa lo que ya está. Entonces vamos a ver Ofelia, Emma, Silvia, Elizabeth y cuáles son las edades. 16, 2, 17, 32, menos 72. Aquí hay que ver qué sucedió, 8, 7. Entonces vean ustedes que esto es muy poderoso porque yo puedo empezar a agrupar una serie de condiciones y hacer selecciones muy finas. Además, pueden ustedes no poner todo, sino pueden hacer esto y luego seleccionar una columna u otra columna. Por ejemplo, voy a hacer aquí una selección muy complicada. Si van a hacer una selección muy complicada, lo que yo les recomiendo es que vayan haciendo las selecciones por pasos. Entonces, primero voy a hacer aquellos que no tienen edad. Voy a seleccionar a todos los vulnerables, es decir, todos los que son menores de edad o mujeres. ¿Por qué sé que eso? Porque voy a poner esta barra, ¿no? Entonces, primero quito todos los que no tienen edad. Luego busco a los menores de edad y los guardo en una serie que es menores. Aparte, calculo una serie donde son las mujeres. Y ahora miren, DF vulnerables es la sección que ya va seleccionado, los menores o las mujeres. Y esto me permite ver el resultado. La ventaja de hacer esto así es que ustedes pueden ir checando operación por operación que les salga bien y al final la cadena de operaciones les funciona muy bien. Esto es muy importante porque eso es lo que vamos a discutir a lo largo del curso.
Todo lo que ustedes hagan tienen que validar. Entonces, yo espero que si yo saco DF vulnerables y hago un value counts de sexo, solo debe de haber un valor, ¿no? Solo debe de haber, no, sí debería de haber mujeres y hombres, ¿no? Entonces vamos a ver, sexo, femenino, masculino, entonces voy a seleccionar sexo y edad transcrito. Como no me quiero equivocar, lo voy a copiar de aquí. Entonces vamos a ver masculino 17 años, femenino 70 años, masculino 3 años, femenino 65 años, sin datos 8.3 años, 5.5, 5, 4.5, 7. Entonces sí, al menos así de manera rápida parece que sí la condición se está cumpliendo. Habrá que con cuidado revisar todos los datos, pero vean ustedes que sí parece que está bien. Em, una cosa que me gustaría decir antes de terminar es que se pueden hacer operaciones especializadas dependiendo del tipo de filas o de columnas. Vamos a hablar mucho de esto cuando veamos el de limpieza, pero por ejemplo, les voy a dar un ejemplo para que se den una idea. Supongamos que me gustaría saber los registros que entran en viernes. Entonces tomo la fecha estándar y luego le digo punto daytime, día, dime el día de la semana. Y entonces este cachito de aquí toma la fecha y obtiene el día de la semana. Y luego, sobre esta serie que ya calculé, le digo, dame los que son viernes y dame el data frame. Y entonces me dice, estos de aquí son los ingresos de los viernes. Otro ejemplo es, por ejemplo, si ustedes tienen que quieren que contenga una cadena de texto. Entonces, ustedes quieren ver todos los que dicen Juan en algún lugar o todos los que dicen viuda. Vimos varios viudas, ¿no? Y algunos estaban en el apellido, algunos en el nombre. Entonces yo le digo, toma nombre completo transcrito, toma todos los que son un string y que contienen viuda. Esto es diferente a decir que es idéntico a viuda, porque viuda, toda la celda tiene que ser viuda. Es lo único que puede decir. Pero aquí, si encuentra que es viuda de María, viuda, entonces me lo va a mostrar. Le doy control enter y miren, Arellano, viuda de Campos, Alcántara, viuda de Borja, Solano Socorro, viuda de... y entonces puede estar en medio del texto y me lo va mostrando. Esto es otra función muy útil. Vamos a ver varias de estas funciones a lo largo del tiempo. Les recomiendo que vean la documentación, pero en particular estas dos son algunas que yo uso mucho y me gusta que se den una idea de cómo funciona. Les recomiendo que hagan este ejercicio, es decir, vean los datos, piensen tres combinaciones de datos que les interese hacer, escríbanlas, de preferencia a mano. Si como quiero ver los restos recibidos en enero, quiero ver esto o aquello, y traten de resolver estas combinaciones usando pandas. Entonces piensen, si quieren los restos, no sé, si quieren los fetos que llegaron en enero, entonces necesitan el tipo de, necesitan ver cuál es el tipo de restos, porque dice fetos, en qué columna está el feto, necesitan ver cuál es el mes. Eso tiene que estar en la fecha, pero a lo mejor la fecha no les dice directamente cuál es el mes. Entonces vean cómo obtienen el mes. Y a partir de eso piensen cómo hacen sus selecciones. Y ya que saquen las series de si es verdadero o falso, cómo las integran para obtener su combinación. Pueden hacer, si no saben cómo hacer una operación, pueden mandar un mensaje, pueden buscarla. Yo les recomiendo que lo busquen en Google, es relativamente fácil averiguarlo. Y vean cómo les gusta ordenar los datos, ¿no? Entonces, ya que los tengan, digan, ah, pues los voy a ordenar por edad o lo voy a hacer de esto de tal manera, ¿no? Y luego vean qué datos les hace falta si no lo pueden hacer. Ok, entonces supongamos que yo ya hice una selección de datos. Yo quería todos los pacientes COVID que ingresaron durante la pandemia y que venían sin servicio de salud, es decir, no tenían ISSSTE, no tenían IMSS, no tenían seguro privado. Entonces yo ya hice mis selecciones y ya los guardé en una tabla.
Lo que procede ahora es guardar esa tabla para que ustedes puedan referenciarla en un paso de análisis. Entonces, por ejemplo, yo tengo DF vulnerables. No la voy a guardar en DataRow porque ya no es una tabla tal cual. Voy a suponer que ya está limpia. Entonces la voy a guardar en Data Clean. Entonces lo que yo hago es esto. Yo pongo el nombre del archivo, pero se puede poner aquí directamente. La mando a la carpeta Data Clean y le pongo un nombre representativo. Entonces, el histórico de bitácoras onomásticas, guión bajo, grupos vulnerables y en general la pueden guardar como .csv. Si la van a compartir con otra persona, se la van a mandar a su jefe o a su compañero de trabajo, .csv es como el formato más sencillo porque lo abre Excel, lo abre esto, es muy fácil de abrir incluso en un editor de texto, es muy ligero, entonces pueden mandarlo fácil. Si van a procesarlo como desde Python, lo vamos a guardar como pickle para posteriores. Pero ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a decir df.vulnerables, tu CSV y el nombre de archivo. Le doy correr y me genera la carpeta, ¿no? Si yo la abro, yo voy a ver aquí los que yo había dicho, ¿no? Que eran las mujeres y los menores de 18 años. Y esto es algo con lo que yo ya puedo empezar a trabajar fácilmente. Puedo abrirla, ya se abrir archivos desde Pandas, puedo revisarla en un Excel, etcétera, etcétera. Entonces, en general, hoy vimos los elementos de un data frame, index, columns, valores, shape. Vimos cómo seleccionar las primeras y las últimas filas. Vimos cómo seleccionar columnas. Ponemos df entre corchetes y las columnas. Si es una, nada más basta con poner el nombre. Si son varias, le pasamos una lista con los nombres. Esto es como seleccionar diccionario, ¿no? Podemos seleccionar composición con punto iloc y le ponemos los números 0, 1, 2, 3 de filas y columnas. Podemos seleccionar por llaves con punto loc, entonces ponemos df.loc, le ponemos los índices de las filas y le ponemos los nombres de columnas. Vimos funciones útiles como unique para ver los valores únicos, unique para el número de valores diferentes, value counts para decir cuántas veces aparece este valor y sort values para ordenar. Evaluamos si los valores de una columna con una conducción pueden ser iguales a un valor, pueden ser diferentes, pueden ser o no ser vacíos. Vimos también, por ejemplo, contains, es decir, estos están en una lista, etcétera, etcétera. De hecho, lo voy a agregar en este momento, coma, punto, is in. Vimos cómo mostrar si cómo seleccionar con una condición. Hicimos ponen ustedes el selector de condición, el sexo es femenino, y luego lo ponen entre corchetes y le regresan las filas que cumplen esa condición. Vimos cómo combinar condiciones, porque dijimos, puedo poner entre paréntesis que sea mujer y que sea menor de edad, ¿no? Entonces vimos cómo combinar condiciones. Vimos algunas funciones especializadas, por ejemplo, daytime day name, o contiene este substring adentro. Y finalmente vimos cómo guardar un archivo. Espero que este video les sea de utilidad y nos vemos en la siguiente sesión.